Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Los saluda Camilo Torres Jiménez y estamos en un episodio más de El del Sombrero, un cabezazo certero. El día de hoy vamos a hacer un top 5 sobre los episodios más tristes relacionados con el fútbol colombiano, así que comencemos. Bueno, la verdad es que el fútbol colombiano ha tenido episodios muy tristes, unos atravesados por la violencia, otros atravesados por la mala fortuna, otros netamente futbolísticos e incluso accidentes de tránsito, otros accidentes que van más allá de lo que el humano puede controlar, accidentes por la naturaleza. Traté de resaltar los 5 episodios más tristes. Igual los invito a que en la caja de comentarios den su top 5, me comenten cuál momento se escapó o cuál momento están de acuerdo que en realidad los embargó mucho la tristeza relacionada con el fútbol. Comenzando con el puesto número 5. 22 de enero del 2014. Radamel Falcao García era la principal figura del fútbol profesional colombiano. Además, un hombre con un carisma tan grande que a muy pocas personas le cae mal. Un hombre ejemplar, de familia, seguramente el jugador más querido de este siglo por todos los colombianos, sin ningún tipo de objeción. Bueno, gracias a sus goles habíamos clasificado al Mundial de Brasil 2014. Radamel abandona el Atlético de Madrid y ficha por el Mónaco, por un emergente Mónaco que recién estaba inyectando dinero para pelearle en grande al Paris Saint-Germain las cosas en Francia. Bueno, Radamel llega, empieza a ser figura y se le ocurre a él y al técnico jugar un partido de Copa de Francia contra un club de tercera división, contra el modesto Chasela. Ese día, lamentablemente, todos los colombianos vemos como Radamel Falcao García juega en una cancha no muy apta para el fútbol profesional y lamentablemente en una jugada uno de los defensas rivales lo baja, lo intercepta, la rodilla se engancha y Radamel Falcao García sufre una rotura de ligamento de la rodilla, una lesión que normalmente da para 6 a 9 meses que el jugador vuelva a jugar. El dictamen oficial fue rotura de ligamento anterior cruzado de su rodilla izquierda. Recordemos que Falcao ya había sufrido este tipo de lesiones en el River Plate y en tiempos antes en su carrera. Es un jugador propenso a las lesiones. Esa noticia cayó como un baldado de agua fría. Los días siguientes se esperó el dictamen oficial y tan pronto se supo que era una rotura de ligamento, todos los colombianos cayeron en tristeza. Había una gota de esperanza. Radamel Falcao García había escrito que él tenía una esperanza, guiado siempre por Dios, que recordemos que Falcao García es una persona muy creyente, pero lamentablemente las cosas no daban, el tiempo no daba, era de 6 a 9 meses, se esperó a Falcao hasta el último momento, muchos argumentan que por motivos comerciales se esperaba al jugador, sin embargo otros piensan que el motivo era que había una leve esperanza. Finalmente, antes del Mundial, pues ya supimos que no íbamos a contar con Radamel Falcao García. Finalmente la selección tiene que cambiar su estilo de juego por la ausencia de Falcao, juega con un falso 9 como Teófilo Gutiérrez y atrás James Rodríguez. Las cosas salen muy bien en ese mundial, pero esos meses previos esperando a ver si Falcao se recuperaba o no, la tristeza de ver una persona tan ejemplar perderse su sueño o al menos aplazarlo 4 años, pues fue un episodio lamentable para el fútbol colombiano y por eso se lleva al puesto número 5. Puesto número 4. 3 de junio de 1990. Colombia acaba de vivir la gesta más importante en ese momento en la historia del fútbol profesional colombiano, el gol de Freddy Rincón a Alemania. Con ese gol, Colombia llegaba con esa carta de presentación a enfrentarse a Camerún en octavos de final y nos sentíamos totalmente favoritos. Desde el desconocimiento, muchos le bajaron la caña a Camerún y además es que ninguna selección africana había avanzado tanto en los mundiales. Si Camerún le ganaba a Colombia era histórico para el fútbol africano. Colombia conocía a un jugador llamado Roger Milla que había sido compañero de Carlos Valderrama en el Montpellier. Y sin embargo lo teníamos referenciado como un jugador que ya había cumplido su ciclo y no lo teníamos como una real amenaza. Bueno, el partido contra Camerún se disputa 90 minutos muy disputados y
el partido queda 0-0, así que hay que ir a la largue. En el minuto 106, Roger Milla anota un gol con la zurda, entrando al área por el palo derecho de René Higuita, que siempre le costó ese palo atajarlo al loco, y Colombia pierde 1-0 en ese momento, pero todo el pueblo colombiano estaba ilusionado, esperanzado, porque ya sabíamos que podíamos empatar en el último minuto, sabíamos que teníamos un gran juego y estaba toda la confianza plena en que íbamos a empatar. Sin embargo, 3 minutos después, vemos como Luis Carlos Perea se la devuelve a René Higuita, y ya los colombianos acostumbrados al estilo de Higuita de jugar como arquero líbero, algo que en ese momento era impensado, pero que actualmente vemos con asidudez, con costumbre, como los equipos importantes de Europa tienen arqueros que saben jugar con los pies, y es ya una característica fundamental para los arqueros en el mundo. En ese momento era una novedad, René Higuita era un loco, era considerado una persona sin cordura por hacer este tipo de acciones, pero los colombianos ya lo habíamos aceptado, ya lo teníamos como referente en ese juego. Sin embargo, en ese momento recibe el pase de Perea y trata de enganchar a Roger Milla. Minuto 109 para clasificar a cuartos de final de un mundial. Lamentablemente, Roger Milla le quita el balón y queda con el arco a su disposición para marcar el gol. Ese momento es recordado por muchos de esa generación como uno de los momentos más tristes que han vivido. La decepción, porque estábamos arriba, estábamos a tope después de haberle empatado a Alemania y bajar como coco. Finalmente, al minuto 116, Bernardo Redín descuenta, pero no alcanza ya a empatar un partido que iba 2-0 faltando 14 minutos. Lamentablemente fue una hazaña que no pudimos completar y por eso este episodio ocupa el número 4. Para el puesto número 3 traje varios acontecimientos, varias muertes de jugadores colombianos que la verdad nos han dejado sin aliento. El más reciente fue el de Freddy Rincón, un jugador que se llenó de gloria con la selección Colombia, uno de los 10 jugadores más importantes en la historia del fútbol colombiano. Lamentablemente en un accidente de tránsito falleció cuando recién estaba empezando a vivir la década de los 50 en su vida, cuando recién había pasado la barrera de los 50 años, realmente joven. Y bueno, fue lamentable, fueron 3 días y más para los más allegados de gran duelo nacional. Son cosas que pasan y que han venido pasando. También recordamos en este punto el accidente cerebrovascular que sufrió Miguel Calero en 2012, también muy joven, recién estaba en la barrera de los 40 años, y amanecimos con esa noticia de que Miguel Calero, al que le decían el Show Calero, un arquero muy importante en la década de los 90 y principios de los 2000, quizás uno de los ídolos de toda la historia del Pachuca, pues había fallecido, y la verdad fue un momento muy triste. También tenemos en este puesto número 3, metemos la muerte de Albeiro Zuluaga. Albeiro Zuluaga fue asesinado, fue mandado a asesinar por una banda de sicarios de Cali. También fue un episodio muy fuerte, fue en el año del 2004. Albeiro Zuluaga, también un jugador muy importante para el fútbol profesional colombiano. Recordemos que él fue el que marcó el gol en el repechaje en 1990 contra Israel para clasificar al Mundial del 90. También incluimos en este punto lo que pasó el 19 de mayo de 1975, cuando Marino Klinger falleció ahogado. Fue una muerte realmente trágica, cuando su Renault 4 se precipitó en el río de Cali. Fue una falla mecánica, una falla del carro, terminó en el río y murió ahogado. Realmente trágico lo que pasó a Marino Klinger, que fue una de las figuras determinantes de la década de los 60 del Club Deportivo Los Millonarios, y además convirtió el tanto del empate cuando le empatamos 4-4 a la Unión Soviética, una de las gestas más importantes de todos los tiempos en el fútbol colombiano. Recordemos que en ese mundial éramos dirigidos por Adolfo Pedernera y Marino Klinger convirtió el 4-4. Realmente algo muy triste en su momento, una muerte muy trágica, como también lo fue lo que ocurrió el 24 de octubre del 2002 en la sede de entrenamiento del Cali. Un episodio inesperado, un episodio difícil de controlar. Los que estaban allí cuentan que empezó a lloviznar de forma tranquila y de repente se vino un aguacero que trajo rayos sin que hubiera tiempo de reaccionar, y uno de esos rayos rebotó en un poste de luz, rebotó en la cancha
y mató inmediatamente a Carepa Gaviria, que había sido jugador de la selección colombiana en el Mundial de 1994, y posteriormente también murió Giovanni Córdoba, un joven delantero del conjunto azucarero. Son muertes que lo dejan a uno sin palabras, que se dan en el momento realmente inesperado, y bueno, episodios muy tristes que tienen el puesto número 3 en este ranking. Noviembre de 1989. El puesto número 2 empieza a verse salpicado por el narcotráfico y toda esta práctica de mierda que se vivió en Colombia a finales de los 80, principios de los 90. En ese momento, el fútbol se convirtió en una vía de escape para todos los narcotraficantes del país, que vieron como una posibilidad de lavar su dinero a los equipos colombianos. El Mexicano con Millonarios, los hermanos Orejuela con América, Pablo Escobar con los equipos de Medellín. Y precisamente fue este último quien estaba presenciando un partido que se dio el 26 de octubre del 89 entre América y Medellín. El partido iba 3-2, ganando el América de Cali. Y Carlos Castro, este gran goleador, hizo un gol de chilena faltando 3 minutos. El árbitro consideró que había sido jugada peligrosa y evitó así el 3-3. Desde ese momento Pablo Escobar sentenció su muerte, que se dio 19 días después, cuando el árbitro Álvaro Ortega, nacido hace 32 años, en el corregimiento del Guamo, Bolívar, quien tenía 2 hijas, fue a Medellín a ser parte de una terna arbitral de juez de línea para participar en un partido. Tan pronto llegó a Medellín, lo llamaron al hotel, lo sentenciaron a muerte y saliendo de este hotel, sicarios lo asesinaron vilmente. Tan solo por un error o por una acción arbitral que él había cometido 19 días antes. Eso le pareció motivo suficiente a Escobar para matarlo. Un episodio triste que concluye en el 89 con la cancelación del torneo de la DIMAYOR, el único año que se ha cancelado el torneo por violencia. Álvaro Ortega ocupa el puesto número 2 en los momentos más tristes del fútbol profesional colombiano. El episodio número 1, lamentablemente, lo ocupa la muerte, el asesinato de Andrés Escobar. Andrés Escobar era un defensa central de 27 años. Había jugado toda su carrera en Nacional, había empezado su carrera como volante de armado. Sin embargo, un día el Pisis Restrepo lo vio en las juveniles y le recomendó que retrocediera a su posición y que jugara de central. Por eso siempre se caracterizó por su salida limpia. Era un jugador tiempista, un gran cabeceador. En realidad, un jugador, un caballero, como lo conocían todos sus allegados. Su único pecado fue, en el Mundial de 1994, convertir un autogol en el partido contra Estados Unidos que nos costó la derrota 2-1. Una jugada normal de partido que él cruza la pierna para evitar que el delantero llegue y lamentablemente tiene la mala fortuna de embocarla en su propio arco. Después de eso, muchos jugadores de la selección Colombia evitan llegar al país temprano, evitan volver al país porque la ilusión que se había generado en 1994 era una ilusión grandísima después de haberle ganado 5-0 a Argentina. Sin embargo, Andrés Escobar vuelve, manifiesta que eso solo fue un partido de fútbol, dice que la vida no termina aquí. Pero en esos momentos, la selección colombiana, todo lo que pasó en ese mundial fue muy triste porque habían apuestas ilegales, habían peleas de mafias, incluso por los jugadores que disponía Pacho Maturana en el campo. El cartel de Cali lo amenazó en muchas ocasiones por no poner a Harold Lozano de titulares y poner a Barrabás Gómez, que era el hermano del Bolillo. Ellos consideraban que Harold, que no tiene nada que ver en este asunto, debía ser titular, ya que era un activo del América de Cali y por eso amenazaban al cuerpo técnico. Todo esto fue súper mal manejado, una corrupción, la mafia prácticamente en la concentración de la selección Colombia. Vuelve Andrés Escobar a Colombia, sale a tomarse unos tragos con su pareja, que en ese momento era su novia, una odontóloga, y desde una mesa le empiezan a gritar autogol Escobar, autogol Escobar. Resulta que lo que lo gritan es Pedro y Santiago Gallón Henao, los hermanos Gallón Henao, quien habían pertenecido al clan de Pablo Escobar
Él les pide respeto y luego en el estacionamiento se los vuelve a encontrar. Y le empiezan a decir que él no sabe con quién se está metiendo y el chofer de ellos baja y lo dispara. Le suelta balazos en todo el cuerpo que lo llevan a la muerte. Mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, ¿qué locura es esta? Este chofer pagó luego 12 años de cárcel, los hermanos Gallón pagaron mucho menos. Y esta es sin duda una de las tragedias más grandes en el fútbol mundial. Tuvo mucha repercusión mundial y sin duda el momento más triste del fútbol colombiano. Fue un momento de mucho desasosiego, de mucha incertidumbre y de saber que la muerte nos podía coger a todos, incluso sin hacer más que jugar al fútbol. Como bonus de momento triste relacionado al fútbol colombiano, lo traigo a colación porque el equipo venía a jugar contra Atlético Nacional, contra un club colombiano. Hablo del accidente aéreo de Chapecoense que se dio el lunes 28 de noviembre del 2016. Recuerdo que todos estábamos expectantes por qué iba a suceder en el partido del martes. Chapecoense venía de Brasil, un club realmente humilde, y se accidentó en las montañas de Medellín. Este accidente conllevó la muerte de 71 de las 77 personas. Y luego se descubrió que había tenido la culpa la aerolínea, la mía, y Miguel Quiroga, el piloto, quien también falleció en ese momento. Pues habían arrancado con muchas irregularidades el viaje, con falta de combustible extra, y bueno, muchas irregularidades que fue descubriendo la fiscalía que llevaron a la muerte de estas 71 de 77 personas. Minuto a minuto seguimos como aparecían sobrevivientes, aparecían muertes. Descubrimos los sueños que tenía toda esta plantilla de llegar a la final de la Sudamericana, algo que no habían esperado, pues normalmente era un club ascensor que subía, que bajaba en Brasil. Y toda esta plantilla, la mayoría, muere en este accidente de tránsito. Empezamos a conocer historias de que habían dejado hijos, que habían dejado incluso hijos que no habían nacido, que nacieron posterior al vuelo que lamentablemente se derrumbó, así como todos los sueños. Un momento realmente triste que traigo como bonus porque pues no es directamente el fútbol colombiano, pero sí está relacionado al venir a jugar contra un club colombiano. Espero les haya gustado el video, que tengan buena mañana, buena tarde, buena noche, dependiendo del momento en que lo hayan visto. Hasta pronto.